Bienvenidos, mi nombre es Javier Barreda. Soy sociólogo y docente del programa Liderazgo para la Transformación de la Universidad San Martín de Porres y de la CAF. Me toca desarrollar con ustedes el módulo Entorno Global, Nacional y Regional. El módulo tiene como objetivo contextualizar adecuadamente al participante y a nuestro alumno sobre los procesos globales, nacionales y regionales de nuestro tiempo presente. Entendemos que un líder para la transformación es un conductor con conocimientos suficientes, con una percepción adecuada de su tiempo, pero que tenga las siguientes características. Para nosotros un líder tiene que diagnosticar, saber entender su país, su mundo, incluso su región. El diagnóstico en un líder es clave porque eso le permite, además de conocer su realidad, construir un relato que puede explicar ese problema, esa dificultad a los que le siguen. El segundo aspecto que consideramos fundamental en un líder es el planificar. Hay que planificar la acción a futuro. Después de un diagnóstico, uno como líder tiene que planificar qué cosa quiere, a qué aspira y qué aspira como constructor y como conductor de un entorno social que espera de este líder respuestas y soluciones en cada una de las circunstancias o problemas que tiene aquel entorno. ¿Qué tiene que también hacer un líder o saber un líder? Comunicar. Líder que no comunica no es líder. La comunicación es fundamental. Y eso no quiere decir solamente hablar bien o escribir bien, sino que generar los enunciados suficientes que generen una empatía con los que le siguen. Y así uno pueda concientizar, convencer, sensibilizar a los ciudadanos y a las ciudadanas sobre lo que el líder aspira y cree que es lo mejor para su entorno. El cuarto aspecto que es importante que todo líder debe tener es el convocar. La convocatoria es importante. ¿Por qué? Porque el líder no puede hacer todo solo. Tiene que convocar actores, a los nuevos sujetos sociales, económicos de su entorno, a las juventudes, a las nuevas clases medias, a los ciudadanos que también comparten con él la preocupación que su país debe ser mejor. Esa convocatoria tiene que estar en el líder siempre y permanentemente en todo su accionar, porque si no convoca, su opción de conseguir lo que él aspira para sus ciudadanos, para sus ciudadanas, se va a limitar. La convocatoria es sumar esfuerzos, sumar voluntades, sumar imaginaciones. Lo otro es realizar. Un líder tiene que realizar, sea en la sociedad civil o sea en el aspecto público o en la empresa privada, un líder tiene que construir lo que se propone y lograr sus objetivos. La realización es fundamental. Muchos líderes se quedan en el camino porque no logran realizar lo que proponen, lo que sueñan y lo que esperan de él. Y por último, institucionalizar. Porque si el líder no institucionaliza, entonces cae en la lógica del caudillo, que todo depende de él. Y lo lúcido en un líder es proponer una solución, pero además un conjunto de normas y de reglas y de formas de organización que permitan que la sociedad, los que lo siguen, su comunidad, continúe la obra a pesar que él tal vez no puede estar. Ahora vamos a definir qué es el entorno global. El entorno global está conformado por todos los procesos mundiales, económicos, sociales, culturales y políticos que le ocurren en el mundo. Claro, es todo lo que pasa en el mundo. ¿Y por qué los estudiamos? Porque todos estos procesos tienen una incidencia en nuestro país. Nuestro país es parte de un mundo globalizado y ahora nuestro país está mucho más inserto en la globalización que hace 30 o 40 años. Lo vemos en la vida cotidiana, desde las marcas de empresas muy conocidas que están en nuestras ciudades, desde la comunicación interactiva, desde muchas cosas que nos expresan esta relación que existe entre el Perú y el mundo globalizado. Estos procesos y estas dinámicas obviamente inciden en el país. Por ejemplo, en el caso de las políticas públicas. ¿Qué pasa con las políticas públicas? Muchas veces creímos que es una discusión nacional y no.
no es una discusión nacional, es una discusión global. Y al ser global, incide en nuestro país. Por ejemplo, en el 2005 se creó en nuestro país, el programa Juntos, de transferencias condicionadas. No fue una creación en el Perú, fue un consenso de políticas sociales, técnicas, intelectuales, de gobernabilidad, que surgió en varios países, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, y después vino al Perú. Y así uno puede encontrar varios casos cómo se va a demostrar que lo global incide en nuestro país, en su entorno obviamente nacional. Esta percepción del mundo no es del todo objetiva. Cada observador, cada estudioso, cada intelectual, cada técnico mira el mundo con la lupa de sus percepciones, de sus estudios, de su ideología, de sus intereses. Pero lo importante es que el líder de la transformación sepa tener una lectura global y mediar adecuadamente cada una de las interpretaciones que lee sobre el mundo. Ahora, más que nunca, y sobre todo nuestros hijos en el futuro, somos ciudadanos peruanos, pero somos más ciudadanos de un mundo global. ¿Qué características tiene el mundo actualmente? La primera, un capitalismo extendido. Hasta el año 89, antes de la caída del muro de Berlín, todos pensábamos que había dos modelos, o muchos pensaban que había dos modelos. Un modelo socialista, posible de construir de igualdad, de propiedad comunitaria, todo regulado por el Estado, y un modelo capitalista. Y esto fue un debate intelectual, político, de programas de gestión pública, en el cual había dos hemisferios en los que pensábamos el mundo o en los que pensaban el mundo entonces. A partir del 8-9, con la caída del muro de Berlín y el colapso del bloque soviético, el capitalismo se expande y crece con mucho más fuerza. Ya antes en China se habían dado reformas importantes de índole capitalista que demostraban que este paraíso socialista era un paraíso que se podía haber construido, pero que no era viable en el largo tiempo o en la larga duración, como decía el profesor Brodel. Entonces el capitalismo ha ganado frente al socialismo. Hay más mercado global, hay más mercado mundial. ¿Tiene muchas deficiencias? Las tiene, pero es un elemento clave para entender el mundo de hoy. El capitalismo es una realidad y el capitalismo globalizado es la gran realidad. Dos, Estados Unidos, a pesar de su crisis, sigue siendo un actor importante. Hace poco sufrieron una crisis de empleo importante, crucial, se perdieron muchos puestos de trabajo, se remesó el liderazgo de Estados Unidos, pero ahora se está recuperando, pero siempre Estados Unidos es un referente importante en el debate mundial, del quehacer mundial. Por ejemplo, dos temas recientes. El primero es la legalización de la unión civil o del matrimonio de homosexuales, que es un tema que a partir de su aprobación en Estados Unidos repercute con más fuerza en las conciencias de muchas comunidades mundiales. La otra es la relación especial de Estados Unidos con Cuba, que por años respondió al mundo precaída del muro de Berlín y que ahora, con la estrecha relación entre Raúl Castro y el presidente Obama, marca todo un hito distinto de relaciones entre países de América Latina con o frente a Estados Unidos. Es un ejemplo, son claros ejemplos cómo Estados Unidos, a pesar de debilitar su poderío, sigue siendo un país que marca referentes importantes. China. China es un país que crece cada día en importancia económica. Por muchos años, América Latina ha exportado mucho a China y el crecimiento de nuestros países en gran parte durante el 2003 al 2010 se ha debido al consumo chino. Son 1.400 millones de chinos, es un país que ha invertido mucho en el mundo, hay una revolución permanente de innovación y de tecnología en su interior, y eso obviamente genera que América Latina, que Europa, miren a China como un referente importante. Tanto es así que la reducción de crecimiento de China de 10% anual a 7 o 6% anual ha generado problemas en las economías exportadoras de casi todo el mundo. China tiene muchos problemas internos, ecológicos, de población, de sanidad, de salud, pero es un referente clave para entender el mundo del presente y del futuro.
Un tercer elemento son lo que se llaman los BRICS, que son los nuevos países emergentes que de una visión hacia ellos como países subdesarrollados han pasado a ser países con una lucha importante por liderar economía y políticamente el mundo. Son Brasil, Rusia, India y China y ahora Sudáfrica. Son países emergentes que se han integrado, no tienen la fuerza ahora de hace 10 años, pero sí integrados y se plantean agendas importantes para tener un lugar en la disputa por el poder mundial entre China, Europa y los Estados Unidos. ¿Qué pasa en Europa? Un cuarto elemento de lo que es ahora el mundo global. Europa por muchos años vivió construido sobre un estado de bienestar. El famoso pacto entre empresarios, trabajadores y Estado por crecer, innovar, producir mucho y redistribuir adecuadamente. Ese esquema de estado de bienestar ha entrado en crisis y ahora Europa tiene varios problemas. Problemas también de autonomías regionales que quieren ser países y problemas con respecto a las recetas que países como Francia y Alemania dan para que a nivel económico se mantenga cohesionada la Europa. ¿Y qué ha pasado en América Latina? Que es el continente donde está el Perú. América Latina en los 80 vivió lo que se llamó la década perdida. La CEPAL llamó a esta década la década perdida, una década donde no crecimos económicamente, creció la pobreza, la clase media se empobreció y sobre todo América Latina se endeudó mucho y su crisis de deuda, su crisis de productividad, su crisis de producción afectó a sus democracias. América Latina vivió paradójicamente en los 80 el nacimiento de las democracias y la peor crisis económica en los últimos 60 años. Pero América Latina después del 2002 se ha recuperado mucho y se habló por mucho tiempo del milagro de América Latina. Se redujo la pobreza, crecen las clases medias, se integró más a América Latina. Sin embargo, ese crecimiento tuvo dos problemas internos que a nivel de todos los estudios nos relatan y nos afirman que la violencia y la desigualdad no fueron temas que fueron resueltos adecuadamente por la economía en crecimiento y por la reducción de la pobreza y por la ampliación de las clases medias. A estas características del mundo global, que marcan un mundo diferenciado, un mundo absolutamente complejo, pero también un mundo de posibilidades, hasta hace poco América Latina tenía dos ejes de integración muy importantes. El primer eje era el famoso Pacto Andino, que integraba a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Bolivia. Y el otro eje de desarrollo e integración era el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que como otro eje hacia el Atlántico también se planteaban políticas de desarrollo e integración importantes. Ambos ejes no construyeron una integración del todo. Ambos ejes no han logrado sus objetivos. Y sin embargo, a partir del 2010 nace una nueva forma de integración, que es la llamada Alianza del Pacífico, que integra a México, Colombia, Perú y Chile, y que es el más audaz proyecto de integración comercial, y ahora no solo comercial, también tecnológica, que involucra o abarca a 214 millones de personas, con un PBI per cápita en promedio de $16.500, que es un PBI muy superior a otros países de América Latina. La esperanza de integración, el eje más esperanzador de integración transnacional, esta Alianza del Pacífico se convierte en una alternativa viable. ¿Por qué? Porque sus estados coinciden dos elementos básicos de su desarrollo. Primero, un libre mercado. Dos, un Estado moderno. Y sobre eso, una mirada proactiva, emprendedora y de futuro hacia el Océano Pacífico y el Asia. El mundo nos da muchas posibilidades de desarrollo, influye mucho en nuestro país y el mundo globalizado cada día cambia, cada mes cambia, cada año tiene nuevas mutaciones. Por eso es importante que todos nosotros, los que analizamos la política, los que formamos
líderes para la transformación, y ustedes como líderes para la transformación siempre tengan presente lo que pasa en nuestros países, lo que pasa en el mundo y cómo ello incide en la lógica nacional y la lógica regional. Por eso, después de haber realizado una visión del mundo, de lo que pasa en América Latina, de lo que pasa en la Alianza del Pacífico, de los cambios que se van generando, creo que es importante que todo líder para la transformación se haga 3 preguntas. La primera es, ¿por qué es útil para un líder para la transformación conocer el entorno global? La segunda pregunta es, ¿qué desafíos le presenta a un líder para la transformación el contexto global en que vivimos? ¿Qué nuevas preguntas le dan? ¿Qué nuevas posibilidades de solución nos pone frente el mundo global? Y por último, ¿qué peligro genera en un líder para la transformación no conocer esa dinámica mundial, no entenderla? Esta última pregunta es muy importante, porque muchos gobernantes asumen la experiencia de la conducción de sus pueblos sin conocer realmente lo que pasa en el mundo. Y si un gobernante, un líder, asume responsabilidades sin entender lo que pasa en el mundo, los cambios globales, los diversos procesos, tendencias tecnológicas, económicas y políticas y sociales, no va a construir adecuadamente soluciones para su propio entorno nacional y regional. Este es el mundo global que todos los líderes para la transformación deben conocer y además continuamente seguir. Cada día debemos dedicarle por lo menos 1 hora a saber lo que pasa en el mundo, lo que pasa en todos estos países que influyen, inciden en la geopolítica mundial. Saber lo que pasa en el mundo nos ayuda mucho mejor a entender lo que nuestro país necesita o a lo que el país puede aspirar. Fue Javier Barreda con ustedes y me vuelvo a contactar para conversar sobre el nuevo tema de nuestro módulo que es Entorno Nacional.